Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019. Terminamos con este vídeo el tema de las tablas dinámicas. Había algunas cuantas cosas que me parecía interesante contaros, algunas características curiosas e interesantes de las tablas dinámicas que no he visto en ningún otro curso y las voy a tratar en este vídeo. Voy a seguir hablando de la segmentación de datos, algo que ya introducimos en el vídeo anterior, pero que, como digo, tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo la escala de tiempo cuando tienes en una base de datos un campo con fechas. Vamos a ver cómo realizar autofiltros en tablas dinámicas, que lo normal es que la gente diga que no se puede hacer autofiltros en tablas dinámicas, y es que hay una curiosidad también que yo la denomino, y algunos libros también, la celda mágica, ¿no? Ahora veremos qué es exactamente esto. Y vamos a ver también cómo realizar informes de tablas dinámicas. Así que vamos a ello. Y para continuar hablando de la segmentación, sigo utilizando la tabla dinámica que creamos en vídeos anteriores. Aquí la tenemos. Si seleccionamos una celda cualquiera de la base de datos, se habilita la ficha análisis de tabla dinámica y dentro de esa ficha tenemos la segmentación de datos. Bueno, pues una de las cosas que me gustaría mencionaros es que se puede trabajar con varias segmentaciones a la vez, es decir, podemos agregar una segmentación para la sección y luego también podemos agregar una segmentación, por ejemplo, para el país de origen, incluso para la fecha. Si hacemos clic en aceptar, vemos cómo se insertan automáticamente tres segmentaciones de datos y podemos trabajar con las tres a la vez, ¿no? Es decir, vamos a ver si las puedo colocar de forma que se vean todas y la tabla dinámica también. Y como digo, esto es interesante porque puedes trabajar con las tres. Por ejemplo, puedes filtrar los artículos españoles haciendo clic en la segmentación de datos de España. Y ahora, pues si quieres ver los españoles y de deportes, pues haces clic en deporte. Solamente hay uno, ¿no? Y lo mismo con las fechas. En este caso, como solamente nos queda un registro, pues filtrar por fecha no tiene mucho sentido, ¿no? Puedes hacer el filtro al revés. Puedes ver, por ejemplo, todos los artículos de enero que sean de la sección de cerámica y que sean, por ejemplo, chinos. Y aquí tenemos los dos que hay que cumplen esas condiciones. Es decir, puedes jugar de esta forma con varias segmentaciones a la vez. Otra cosa que se permite también es que cuando agregamos varias segmentaciones es posible que no nos quede sitio en la hoja de cálculo o bien para ver la tabla o bien para ver la segmentación. Esto es un asunto menor, pero bueno, de forma visual puedes decir que una segmentación tenga una columna, 2, 3, etc. Por ejemplo, en el caso del país de origen, seleccionamos la segmentación del país de origen y si le decimos que tenga, por ejemplo, 3, 4 o 5 columnas, lo que nos permite es esto, agregar la segmentación en forma de fila, ¿no? Y ponerla, por ejemplo, aquí arriba o donde no te moleste. Es decir, se puede configurar la segmentación en ese sentido. Y luego hay una característica que es nueva con la versión 2019, que es la escala de tiempo, ¿no? Vamos a eliminar estas segmentaciones que hemos incluido aquí. Voy a quitar la zona de campos de la tabla dinámica para que no nos estorbe. Y si nos vamos a la ficha de análisis de tabla dinámica, tenemos una opción que es insertar escala de tiempo. En versiones anteriores era línea de tiempo, pero no funciona exactamente igual. Tiene algunos matices diferenciadores, ¿no? Si hacemos clic en insertar escala de tiempo, Excel detecta automáticamente qué campo o campos de tipo fecha tenemos en nuestra tabla dinámica. Y en este caso, en la tabla dinámica o en la base de datos. En este caso solamente tenemos un campo de tipo fecha, que se llama precisamente fecha, ¿no? Pero si tuviéramos más, pues aparecerían todos uno debajo de otro. Bien, pues seleccionas el campo de tipo fecha, pulsas en el botón de aceptar y fíjate qué cosa tan curiosa. Por lo menos a mí me resulta bastante curioso, y es que nos permite incluir una escala de tiempo para filtrar por meses, por defecto. Es decir, si quieres ver todos los artículos de enero, pues haces clic en enero y no tenemos ninguno, ¿no? Vamos a hacer clic en marzo. Tampoco hay ninguno, vamos a hacer clic en mayo. Fijaros que me está mostrando solamente los del año 2018, ¿no? Pero fijaos también como aquí en la parte de la derecha, por defecto nos dice meses. Esto lo podemos cambiar y decirle que nos muestre años, para que nos muestre pues todos los de 2019 o todos los de 2018. También podemos cambiarlo a trimestres, para que nos muestre pues todos los del primer trimestre de 2018, segundo trimestre de 2018 o cuarto trimestre de 2019 o tercer trimestre, que no hay ninguno de esos trimestres en 2019, ahora sí. Lo bueno de esto o lo interesante es que puedes agregar varios. Es decir, si seleccionas una celda de la tabla dinámica, vuelves a la ficha análisis
insertas una nueva escala de tiempo, fecha, y aceptas, pues puedes tener, por ejemplo, una por trimestres y una segunda que acabamos de insertar por años, e incluso voy a insertar una tercera. Y esta, cuando la inserte, le voy a decir que me la ponga, por ejemplo, por meses. Y con estas tres escalas de tiempo se puede trabajar de forma muy interesante. Por ejemplo, si queremos ver los artículos del 2018, pues nos vamos a fecha 2018 y fíjate cómo las otras dos escalas de tiempo automáticamente se seleccionan en la parte de 2018, ¿no? Una vez que estamos viendo la información del año 2018, si quiero ver el segundo trimestre, pues hago clic en segundo trimestre y ahora pues estamos viendo los dos artículos del segundo trimestre. Y ahora incluso podemos segmentar o filtrar todavía más los datos. Puedo decirle muéstrame los de abril, los de mayo, uno, o los de junio, el otro, ¿no? Entonces yo considero que esto pues, puede ser bastante interesante, es una característica nueva y no es demasiado conocida. Por cierto, algo en lo que no voy a entrar es que cuando seleccionamos una escala de tiempo se habilita una ficha específica para modificar formatos y características de la escala de tiempo seleccionada. Por defecto tiene unos colores en azul, etc. Bueno, pues puedes modificar los estilos de la escala de tiempo, puedes cambiar los solapamientos con otros objetos que tengas en la hoja de cálculo, modificar los encabezados, se pueden hacer muchas cosas. Voy a eliminar las escalas de tiempo que tengo agregadas. Y otra característica curiosa es la posibilidad de trabajar con autofiltros en una tabla dinámica. Vimos los autofiltros ya en vídeos anteriores en este curso. Y como digo, pues cuando creas una tabla dinámica, pues tenemos una serie de columnas, en este caso, pues diferentes secciones. Hay gente que está tentada a utilizar autofiltros, entonces va a la ficha datos y se encuentra con que el botón de autofiltro está desactivado. Y esto pues induce a pensar que no se pueden utilizar autofiltros con tablas dinámicas. Pero fijaos qué cosa tan curiosa, que si te sitúas una celda a la derecha de lo que es la cabecera de la tabla dinámica, el botón de autofiltro se habilita. Y si pulsas sobre él, se coloca un autofiltro en cada una de las columnas. En esta tabla dinámica en concreto a lo mejor no tiene demasiado sentido, ¿no? el filtrar los datos de esta forma, porque son datos numéricos, pero que sepas que existe la posibilidad de colocar autofiltros en una tabla dinámica de esta forma, seleccionando la celda vacía que está a la derecha de la cabecera. Esto es lo que muchos libros, a mí me gusta mucho el término, lo denominan la celda mágica, ¿no? Porque ¿quién va a pensar que situándote ahí se pueden habilitar los autofiltros de una tabla dinámica? Y para terminar este vídeo y también el tema de las tablas dinámicas, hablaros del campo de zona filtros. Recordar, voy a volver a colocar los campos, la lista de campos de la tabla dinámica. Nos vamos a mostrar lista de campos. Recordar, decía que el campo que utilizamos en la zona de filtros se utiliza a modo de filtro general, para filtrar de forma general la base de datos, la tabla dinámica, perdón. Con nuestra base de datos, el campo más apropiado para esto quizás sea país de origen, porque te permite filtrar la tabla dinámica y mostrar solamente los artículos españoles, ¿no? Por ejemplo, los del país que quieras, Italia, España e Italia ahora mismo, ¿no? Un gran filtro. Bien, pues este campo que hemos situado en la zona filtro también sirve para realizar informes de la tabla dinámica basados en ese campo país de origen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. Si nos vamos a la ficha análisis de tabla dinámica, botón tabla dinámica que tenemos a la izquierda del todo y hacemos clic en dicho botón, se nos despliega un menú hacia abajo en el cual hay un botón de opciones. Este botón de opciones tiene una pequeña flecha en la parte derecha. Si hacemos clic en esa flecha que tiene el botón de opciones, se despliega un menú el cual nos deja una posibilidad y es mostrar páginas de filtro de informes. Recordar que el campo zona filtro corresponde a los países que tenemos en nuestra base de datos. Bien, pues si hacemos clic en mostrar páginas de filtro de informes, nos sale una ventana emergente que nos dice mostrar todas las páginas de filtro de informe de país de origen. Si pulsamos en aceptar, fijaos qué cosa tan curiosa y en muchas ocasiones puede resultar muy útil. Excel automáticamente crea una hoja de cálculo, en cada una de ellas hay una tabla dinámica solo de cada uno de los países. Es decir, nos ha creado una hoja de cálculo para China y en esa hoja de cálculo tenemos una tabla dinámica donde aparecen los artículos chinos. Y esta tabla dinámica pues podemos trabajar con ella
como hemos estado viendo en vídeos anteriores, ¿no? También tenemos una hoja de cálculo para España con los artículos españoles, para Francia, Italia, es decir, una hoja de cálculo por cada país. En definitiva, lo que hace Excel, voy a ver si localizo la tabla dinámica general, es crear una hoja de cálculo con esta opción, una hoja de cálculo por cada país que tenemos en nuestra base de datos y además en cada hoja de cálculo una tabla dinámica para poder trabajar con la información de cada país. De ahí la importancia que tiene esa zona filtros de una tabla dinámica, porque nos permite realizar informes de estas características que pueden ser muy útiles. Y bueno, pues deciros simplemente que hay muchas más opciones de las tablas dinámicas que no he tratado, pero yo considero que con lo que hemos visto hasta ahora, y vosotros mismos, solos, sin ayuda, podéis investigar y saber perfectamente para qué sirven algunas opciones que quizás no hemos tratado. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.